Me dijo alguien, si Jesús no era el nombre de Dios en el antiguo tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿por qué cree en Jesús también? Entonces es sencillo, es necesario repetir las mismas cosas que anteriormente ya las hemos hablado. El Señor en el antiguo tiempo no dio a conocer su nombre, lo conocían solamente por atributos, lo conocían por el Altísimo, por el Todopoderoso. Entonces a Moisés pues se le dio ese mismo problema cuando el Señor le dio las órdenes de que fuera a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor le dijo así a Moisés que fuera a sacar a su pueblo, pero Moisés le dice en el libro de Éxodo capítulo 3 y verso 13 al 14, le dice así: y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Moisés se encontró también con ese problema. Recordemos, Moisés vivió muchas generaciones después de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después de Abraham, de Isaac y de Jacob, vivió Moisés. Y note usted un detalle, ¿por qué Moisés no sabía el nombre del Dios de Israel? Por supuesto, Moisés había salido de Egipto. Él fue criado con su pueblo Israel dentro de Egipto. Israel, cuando entró, ya venía de la descendencia de Jacob. Recuerde usted que Israel entró cuando José entró a Egipto. José era uno de los hijos de Jacob. Entonces, y ahí se multiplicó Israel dentro de Egipto. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Las 12 tribus de Israel nacieron de los lomos de Jacob. Jacob era bisnieto de Abraham. Dice Abraham, Isaac y Jacob. O sea, primero fue Abraham, después fue Isaac, después fue Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos fueron los que entraron a Egipto. Los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando nació Moisés, fue de esas generaciones que entraron a Egipto. Entonces, yo dije que Jacob era bisnieto, no, era nieto de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Abraham fue padre de Isaac y fue abuelo de Jacob. Los que eran bisnietos eran las 12 tribus de Israel. Entonces, si nosotros analizamos esta genealogía, podemos darnos cuenta que por qué razón Moisés, si era descendiente de los hijos de Israel que nacieron en Egipto, de los cuales entraron las 12 tribus de Israel, ¿por qué no sabía el nombre del Dios de Israel? Jacob dice estas palabras también cuando se encontró luchando con el ángel: declárame tu nombre. Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? No le quiso dar a conocer. Esto fue Jacob también. Entonces vemos nosotros que había razón. ¿Por qué razón Moisés no conocía el nombre? Dice acá en Éxodo 3, 13 al 14. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿por qué estaba preocupado Moisés en declarar el nombre del Dios que le daba la orden de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué estaba preocupado? Si Israel ya sabía el nombre de Dios, puesto que sus padres, ¿verdad? En este caso Jacob, su abuelo Isaac y su bisabuelo Abraham ya lo sabían y se lo tuvieron que haber dicho a toda su descendencia. Entonces esto quiere decir que Israel, cuando estaba dentro de Egipto, no conocía el nombre de Dios, mucho menos Moisés.
Entonces, por esta causa le dice el Señor, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, nosotros vemos también en Éxodo 6, 2, 3, dice más adelante, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh, como está escrito en las 4 consonantes, porque las 4 consonantes así se pronuncia, no es que así se llame. La Y, H y WH se pronuncia Yahweh. Entonces dice así, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. ¿Cómo dice? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Dice la palabra que el Señor está declarando a Moisés que a Abraham, a Isaac y a Jacob no se le dio a conocer con el tetragrama, no se le dio a conocer con las 4 consonantes que se pronuncia Yahweh. Y los rabinos o Israel, por respeto, dejaron de pronunciarlo como Yahweh. Así se pronuncia Yahweh, las 4 consonantes. No lo mencionaron. En lugar, ellos leían Adonai, que para nosotros en castellano o español se dice Señor. Entonces, dice aquí claramente, el Señor le está diciendo a Moisés que a Abraham, a Isaac y a Jacob no se le dio a conocer con las 4 consonantes como Yahweh, sino que se le dio a conocer como Dios omnipotente, o sea, como el Todopoderoso. Dice que Abraham no lo conoció con el nombre Yahweh, no lo conoció Isaac y no lo conoció Jacob. Por esa causa es que Moisés estaba preguntando por su nombre, porque dice claramente acá en Éxodo 6, 2 al 3, que Abraham, a Isaac y a Jacob, solo ellos lo conocieron como el Dios Todopoderoso, o sea, como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Recuerde, Abraham no lo conoció como Yahweh, Isaac tampoco, ni Jacob. Dice que lo conocieron como el Shaddai. Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron como Yahweh, o sea, no conocieron esas 4 consonantes que el Señor le dio a conocer a Moisés. ¿Por qué decimos esto? Dice así más anteriormente en el libro de Génesis 17:1, para reforzar lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, que no se les había dado a conocer como Yahweh, sino que como el Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Dice así en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así se le apareció a Abraham como el Dios Todopoderoso. O sea que cuando Abraham invocaba al Señor decía el Shaddai, o sea, decía, oh Dios Todopoderoso. Cuando dice la palabra que Abraham invocaba a Dios, así se refería Dios, refiriéndose a Dios, así hablaba Abraham de Dios. Él decía el Dios Todopoderoso, o sea, lo hablaba como el Shaddai. También vemos nosotros que cuando Abraham se separa de Lot, acá en el libro de Génesis, en su capítulo 13, del verso 1 al 4, dice así, Génesis 13, 1 al 4, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. Dice que invocó el nombre del Señor. O sea, ¿pero qué nombre invocó? Él dijo, cuando él invocó, dijo el Shaddai,
porque así se le presentó como el Dios todopoderoso. Y también aquí hay otro ejemplo que cuando él dice que no me le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Yahweh, sino que me le aparecí como el Dios todopoderoso. Recuerde, Abraham, Isaac y Jacob no conocieron las 4 consonantes que el Señor le reveló a Moisés. Aquí dice en Génesis 26, 24, 25 acerca de Isaac. Dice, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice, y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor. ¿Qué nombre invocó? Como se le manifestó a Abraham, como el Dios Todopoderoso. Así le dijo a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob no me di a conocer como Yahweh, o sea, con el tetragrama, con las 4 consonantes. No me le di a conocer, sino que a ellos me les di a conocer como el Dios Todopoderoso, como el omnipotente Dios, como el Shaddai. Entonces, ¿qué nombre invocó Abraham? El Shaddai. ¿Qué nombre invocó Isaac? El Shaddai, o sea, el Dios Todopoderoso. Entonces, vemos nosotros que aún cuando le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Entonces, y más adelante él le declara el tetragrama. El tetragrama se lo declara a Moisés. Y aún allí no había un nombre revelado, sino que solamente la representación del nombre divino de Dios, que significa el que es, o sea, el que existe. En el libro de Génesis, en su capítulo 32, 27, 29, hablando de Jacob, porque dice que a Jacob, a Abraham, a Isaac, no se le dio a conocer con ese nombre, sino que como el Dios Todopoderoso. Pero Jacob tampoco lo conocía. Recordemos quién era Jacob. Era Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Jacob era el nieto de Abraham y tampoco sabía el nombre de Dios. Porque aquí lo vemos. Dice en Génesis 32, 27 al 29, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Cómo le dice el varón? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con Dios, con la teofanía, con Dios manifestado en carne. Dios se manifestaba en teofanía, o sea, se aparecía manifestado en carne. A esa manifestación en carne se le llamaba teofanía. ¿Con quién estaba luchando Jacob? Con Dios, porque así le dice el varón. No se dirá, le dice así, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces viene Jacob y le pregunta y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. O sea, ni a Jacob se le dio a conocer el nombre de Dios. No se le dio a conocer a Jacob, no se le dio a conocer a Isaac, no se le dio a conocer a Abraham. Abraham, Isaac y Jacob solo lo conocieron como el Dios Todopoderoso. Pero nosotros vemos más adelante también que hubo otro hombre muy especial en Israel que era Manoah. Manoah tampoco conoció el nombre de Dios. Quiso conocerlo. Abraham quiso conocerlo, Isaac quiso conocerlo, Jacob quiso conocerlo. Moisés preguntó cuál era el nombre del Dios que lo estaba mandando a sacar a Israel. No lo conocieron. Aquí vemos a Manoah también, que no conocía el nombre del Dios de Israel. Dice en Jueces 13, 17, 22. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra
te honremos. Y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Oiga, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Dice el verso 27, y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Manoah preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? El único nombre admirable es el de Dios. Entonces no se lo declaró a Manoah. Muchos preguntaron, aún a Moisés solo le declara el tetragrama, las consonantes de la existencia de Dios, que eso significa las 4 letras. El que existe, la existencia de Dios, eso significa. Entonces, ni aún a Moisés le declaró el nombre personal, ni aún a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Manoah. Por aquí vemos también en Oseas 11:7, todo el pueblo de Israel no conocía el nombre personal de Dios. No conocía el nombre personal o el nombre propio de Dios, sino que le llamaban el Altísimo. Dice Oseas 11:7, dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo le llamaba el pueblo de Israel? El Altísimo. En hebreo ellos decían el Yon. O sea, de muchos nombres de atributo le llamaban el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Omnipotente, de muchas maneras, pero nunca con el nombre personal de Dios, el nombre propio de Dios. Él no lo dio a conocer. ¿Y por qué decimos que no lo dio a conocer? Porque él, por medio del profeta Isaías, más adelante, cuando le declara una profecía del advenimiento del Mesías, él lo da a conocer. Él le dice al profeta Isaías un mensaje para el pueblo de Israel, y esto está en Isaías 52:6. Recordemos, no lo conoció Abraham, no lo conoció Isaac, no lo conoció Jacob, no lo conoció Manoah, no lo conoció Moisés, porque le dijo, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió. Entonces nadie lo conoció. Israel dice que lo llamaban el Altísimo, el Yon. Entonces se lo confirma a Isaías y le dice en el 52:6, le dice así, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahí está confirmando el Señor que a ninguno de sus patriarcas, a ninguno de sus hijos, a ninguno de sus amigos le había declarado el nombre. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea, el Dios invisible, el Padre eterno, el Dios verdadero, está diciendo estas palabras a Isaías para que se las refiriera al pueblo de Israel. Y dice así, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué dice el Señor, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre? Si ya lo hubiesen sabido, no estuviera diciendo el Señor, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Si Él dice, sabrá mi nombre, es porque no lo dio a conocer al pueblo de Israel. No lo dio a conocer en el antiguo tiempo. Por eso dice que sabrá mi nombre por esta causa. Había una señal, había una razón, había una causa por qué lo iban a conocer. ¿Por qué? Dice, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Y usted sabe cuándo se hizo presente, cuando se manifestó en carne. Esto está escrito en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 1 y verso 21. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Está hablando de ese niño que iba a nacer. Está hablando de ese niño que su nombre es Jesús. Y dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta? Allí el Señor revela su nombre. Allí Él revela su nombre. Lo revela para el conocimiento de los gentiles, porque en Isaías 52:6, lo repito, Él dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y quién se manifestó? ¿Quién se hizo presente? El Salvador, el cual iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo iba a llamar su nombre? Jesús. Y dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice que traducido es el Hijo de Dios con nosotros. Dice Dios con nosotros. Por lo tanto, por esta causa, aunque en el antiguo tiempo el Señor Dios Todopoderoso no dio a conocer su nombre al pueblo de Israel, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, y cuando dice que Abraham y también Isaac invocaron el nombre de Dios, lo que ellos invocaron fue el Shaddai, así como se les dio a conocer, como el Dios Todopoderoso. Israel en ninguna parte de la palabra aparece, si usted puede ver la escritura hebrea, en ninguna parte de la palabra aparece el nombre personal de Dios. Aparece solamente las 4 consonantes, o sea, el tetragrama que se pronuncia Yahweh. Yahweh se pronuncia las 4 letras. No aparecía el nombre declarado. Entonces dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Así dice la palabra. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y cuando Él se manifestó a esta tierra, lo declaró. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos, no hay 2 salvadores. El Dios invisible, el Padre eterno, y que el Hijo es otro. Dice Oseas 13:4, mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Así dijo el Dios Todopoderoso, que no había revelado su nombre. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Y cómo se manifestó Dios a esta tierra? Como Hijo. ¿Y cómo se llamó? Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Salvador. No podía conocer otro Salvador Israel sino al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, que dice Isaías 9:6. Entonces ahí nosotros podemos ver que toda la profecía que estaba escrita acerca del Mesías era el mismo Dios manifestado en carne. Por esta causa nosotros creemos que Jesús es el mismo Dios de Israel que no manifestó su nombre al pueblo antiguo, sino que lo tenía reservado para que los gentiles le conocieran. Por eso creemos en Jesús, que es el verdadero nombre de Dios. Así dice Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es su nombre.